Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Lo primero que quería agradecer es a todos los que habéis tenido a bien hacer un hueco en vuestra agenda y veniros esta mañana. Pero creo que también es el momento de agradecer al Museo de Arte Contemporáneo de Lima por este fantástico entorno que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. También a los panelistas que han tenido a bien dedicarnos una parte de su tiempo en los anteriores días preparando y hoy. Y, por supuesto, a los amigos de la Universidad Pacífico que están apoyándonos con este evento. Déjenme ir un poco atrás en el tiempo. Hace escasamente 3 años, en Llorente y Cuenca, descubrimos algo que muchas de vuestras compañías y muchas marcas están descubriendo al mismo tiempo, y es que el consumidor ya no nos escuchaba como antes. La manera de conectar con el consumidor había cambiado y la gente empezaba a consumir contenidos, información, historias de una manera diferente, en un entorno de personalización extrema, de infoxicación, de demasiada información. Teníamos que cambiar, o al menos para algunas de nuestras compañías cliente, cambiar la forma en la que les ayudábamos a conectar. Eso nos llevó hace, como digo, 3 años a crear el área de Consumer Engagement. Tanto en España como en el resto de países empezó a tener cada vez más fuerza. Y eso nos llevó a que hace 2 años hicimos por primera vez este foro, en ese caso en Madrid, porque la segunda característica de este cambio es que no podíamos resolverlo solos. Las líneas entre las áreas de práctica se empiezan a difuminar y nos encontramos en esta misma conversación los publicistas, los comunicadores, algunos periodistas, gente del ámbito audiovisual. Cualquiera de esas tiene mucho que aportar y por eso nos gustaría que hoy fuese una conversación común, ¿no? La participación es muy relevante porque si no haremos las cosas como en el siglo pasado y eso es lo que sabemos que ya no funciona. No quiero extenderme más porque creo que justo esto es lo que estamos hablando, que abramos la conversación y que no sea uno solo hablando para muchos, sino muchos con muchos. Y para eso voy a dar paso al primer panel, dirigido por David González Natal, director senior de la práctica de Consumer Engagement Global, que ha venido desde España para este evento. Muchas gracias. Antonio, si te puedes poner aquí, podéis cambiarlo. No, aquí. Sí. Voy a cambiar el sitio. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al primero de los panels, que lleva por título Territorios de Conversación y Comunidades. Antes, pequeño aviso práctico, vamos a estar durante la mañana tuiteando con el hashtag Tendencias Comunicación, como podéis ver aquí detrás, y también comentaros que para el tema de las preguntas se van a hacer por escrito, así que podréis, durante la duración del panel, habrá personas a las que podréis remitiros vuestras preguntas para después responderlas. Quería, en primer lugar, presentarles a los panelistas que nos acompañan hoy en esta primera mesa. Tengo aquí a mi lado a Luis Heisen, que es gerente de Marketing y Trade Marketing de la Compañía Nacional de Chocolates, Nutresa. Tengo a continuación a Marco Antonio Merino, gerente de Marketing de Cencosud. A José Luis Eizaguirre, que es director de marcas globales de Bacus AB InBev Perú. Y a Pedro José Zavala, director de la Maestría de Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Antes de empezar, para introducir este panel, me gustaría que hiciéramos todos juntos una pequeña reflexión, una pequeña introspección, que es pensar en la cantidad de conversaciones en la que nos vemos involucrados todos los días. Conversaciones sobre deporte, conversaciones sobre negocios, conversaciones felices sobre gastronomía, conversaciones sobre música. Realmente, de esto que vamos a hablar en esta mesa, parte de esa reflexión de que somos seres conversacionales, cada vez más. Y esto provoca un cambio de paradigma en 2 dimensiones. La primera
es la que tiene que ver con el paso de eso que llamábamos audiencias potenciales a este concepto de comunidades. Y el paso es relevante porque implica pensar que lo que mejor nos define como personas no son conceptos sociodemográficos hoy en día, sino que son precisamente las conversaciones que mantenemos con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. Y eso nos supone evolucionar de grandes conceptos sociodemográficos que estamos un poco cansados de oír, como el de los millennials, a empezar a trabajar un poco más en micro, a empezar a trabajar en comunidades que realmente tienen unos intereses y en las que podemos intervenir. El segundo cambio viene del lado de la evolución de las temáticas, a las que no les dábamos necesariamente tanta importancia, a este concepto de territorios. Y es un cambio de escala, es entender que existen masas de conversación ahí fuera, la innovación, la creatividad, la música, la gastronomía, a la que yo hacía referencia antes, que tienen estructura, que tienen líderes de opinión, que tienen una agenda, que tienen unos contenidos específicos. Y esto, que no parece un cambio gigantesco, en realidad lo es, porque implica dos cosas. Primero, que empecemos a salir del ensimismamiento en el que los que trabajamos en comunicación de marca nos hemos visto sumidos durante muchísimo tiempo, que es pensar que lo nuestro, lo que nosotros hacemos, es lo que realmente va a ser relevante, por ejemplo, para un consumidor que hay fuera. Los territorios y las comunidades no dependen de las marcas, están ahí, existen, se mueven, evolucionan, pero son una gran oportunidad de conexión para las marcas. El segundo viene del lado del relato. A medida que cada vez más compañías han entendido que su nivel de relación con el consumidor ya no es solo esa interacción comercial, ni siquiera esa interacción de consumo, y han entendido que pueden tener relaciones mucho más ricas y mucho más a largo plazo en esos territorios, eso también implica que tienen que tener relatos diferenciales, porque si no, la aportación de valor que van a hacer en esos territorios no se va a ver por el nivel, como comentaba Luis Miguel Peña, de infoxicación que vivimos. Así que, basándonos un poco en esas premisas, a mí me gustaría empezar preguntándote, Luis, ¿en qué conversaciones queréis estar vosotros como compañía? ¿En qué conversaciones del consumidor? Bueno, definitivamente, como dices, todo esto parte de una transformación. Hoy en día, y como hemos escuchado más de una vez, la única constante es el cambio. Y esta transformación digital está llevando a replantear y repensar y a romper paradigmas respecto a cómo queremos comunicarnos con nuestras antes llamadas audiencias. En línea con eso, nosotros estamos pasando, y en ese concepto actual que habla del marketing 3.0, en el que veníamos inicialmente hablando de temas como enfocados en productos, para después hablar de consumidores, hoy día estamos enfocados en las personas que son parte de estas comunidades que tú mencionas, que habitan diferentes territorios. Tantas comunidades como territorios existen. De cara a Compañía Nacional de Chocolates, nosotros estamos partiendo desde el posicionamiento de las marcas, porque desde el posicionamiento de las marcas vienen los territorios de conversación a los cuales nos van a permitir que ese posicionamiento, que es el que nosotros tenemos de una manera ya sea intangible o tangible, identificado, pues lo vamos a poder aterrizar a través de esos territorios donde habitan estas comunidades. Y en línea con eso, nosotros estamos haciendo todo un trabajo, no solamente mirando el mundo digital desde una transformación de personas y como un medio, digamos, complementario, sino al contrario, partiendo desde la esencia de las marcas, para que esos territorios puedan conectar con las personas en las comunidades a través de contenidos relevantes. Y en línea con eso, a través de las diferentes marcas que tenemos en el portafolio, nosotros estamos trabajando muchísimo estos nuevos territorios que parten ya no de target específicos, en el caso de Winter, por ejemplo, que es una marca muy tradicional, muy conocida aquí, pues lo que hemos hecho en los últimos 2 años es empezar a trabajar no solamente un target específico más hacia un grupo más juvenil, sino hacia grupos y comunidades más transversales, en donde desde la asignación de recursos en el tema digital, pues nos permiten generar y desarrollar esas conversaciones y partiendo de esos intereses comunes, entregar un contenido súper relevante para ellos. Es decir, no solamente estamos enfocados en los millennials, no solamente estamos hablando dentro del territorio de la indulgencia y el placer, donde nosotros vemos un espacio súper importante para
conectar con el consumidor a través del disfrute de un producto y una marca como Winters, por ejemplo, a través del chocolate y otros productos, digamos, dentro de ese territorio de indulgencia, de placer, de autodisfruta a través de nuestros productos, sino poder conectar con ellos a través no solo del mundo digital e interactuar con ellos a través de comunidades que están muy orientadas en temas gastronómicos, en temas tecnológicos, y salir de esta audiencia, digamos, que era lo que tú mencionabas al inicio, que puede ser una audiencia muy segmentada, sino que hacia mundos de comunidades más transversales, donde nuestros consumidores interactúan con nosotros a través de ideación, incluso con recetas, etc. Es decir, hay un cambio desde el posicionamiento y el territorio de las marcas en esta transformación que estamos viviendo y que es una realidad, no es el futuro como a veces llegamos a pensar, sino que está demandando cambiar no solamente cómo comunicamos, sino cómo se estructura incluso el ADN de las marcas. Marco Antonio, desde Cencosud, ¿qué resultados ha dado cuando habéis empezado a trabajar contenidos muy pensados para comunidades específicas, ya sean madres, ya sean amantes de la gastronomía, amantes de los vinos? ¿Cuál es vuestra experiencia en este sentido? Bueno, primero agradecer la invitación que nos han hecho y yo creo que definitivamente estamos viviendo momentos totalmente distintos. Toda la parte digital ha revolucionado en sí, de alguna forma, la manera como pensamos en un cliente o como pensamos en las comunidades, ¿no? Yo siempre comentaba en algunos otros foros qué tiene que hacer un supermercado hablando de la amabilidad o qué tiene que hacer un supermercado hablando de la buena nutrición o de la vida saludable, ¿no? Mejor es que hable de las ofertas, de los precios o de los productos. Nosotros desde ya hace 4 años aproximadamente entramos a mirar qué es lo que estaba pasando en el país como sociedad y encontramos muchas cosas alarmantes y que las compañías y las empresas las tienen que ver y las tienen que mirar como parte de estar justamente insertado en una comunidad y como parte de lo que implica su día a día. Nosotros entendíamos y veíamos en nuestros supermercados un maltrato a nuestra gente en el contacto día a día, en el contacto diario. Y decíamos, algo está pasando con la carga emocional de los peruanos. En ese momento nos propusimos mirar cuáles eran los valores que los peruanos más destacaban como sociedad. Y uno de los hallazgos que encontramos fueron que los valores que más destacaban eran justamente los valores que más se habían afectado. Destacaban la honestidad, destacaban la amabilidad, destacaban la responsabilidad, destacaban la solidaridad. Como valores importantes, estos 4 valores como valores importantes de una sociedad. Y como valores que hace 10 años atrás, fundamentalmente, el peruano lo tenía como lujo. Cuando venía un extranjero, el peruano hablaba de la amabilidad del peruano. Y el peruano hablaba de la hospitalidad del peruano, del buen trato del peruano. Basta con ir al tráfico, con estar en el tráfico para darnos cuenta que hoy por hoy no es tan cierto eso, sobre la amabilidad del peruano. Y uno de los elementos que nosotros encontramos es que en los últimos 10 años ha habido un deterioro de los elementos que tienen que ver como sociedad. Justamente la amabilidad estaba deteriorada en un 70%. Consideraban esta investigación que el 70% de los peruanos no éramos amables, que más del 75% de los peruanos nos considerábamos ya deshonestos. O sea, ya hay un convencimiento de esta deshonestidad y nosotros como empresa, por supuesto, estamos inmersos en una sociedad y no podemos estar ajenos a este tema. Más del 72% de los peruanos consideraba que era poco solidario con el prójimo a nivel de los demás. Ahora, ¿qué valores habían incrementado que se habían incrementado en el Perú? Han sido los valores individuales. El peruano considera que es muy trabajador y en eso en más del 75%, que es muy creativo, que es luchador, que le saca fuerza. Con lo cual encontrábamos dos vertientes.
que los sociales se habían deteriorado, todo lo que me implica mi interacción con la comunidad, y que los individuales se habían fortalecido. Y nosotros hace ya como 2 años entramos primero en el tema con Wong, con un tema de valores, con el tema de la amabilidad, porque de alguna manera la sociedad nos reconocía que cuando uno entraba a nuestro supermercado Wong, entraba como a otro mundo, entraba como a un mundo paralelo, distinto de la ciudad de Lima o distinto de la ciudad en general, y donde encontraba gente más amable, con lo cual sí teníamos como que la autoridad moral para poder agarrar la bandera de decir necesitamos cambiar y buscar el tema de una sociedad mucho más amable y más asequible. Y entramos en 2 etapas. La primera era demostrar el problema y la segunda es la etapa de que la amabilidad te hace bien a ti, no solamente a la persona que la recibe. Y José Luis, el sector de las cervezas en general siempre ha sido precisamente uno de los más pioneros en este enfoque de trabajar territorios de conexión con el consumidor más allá del producto. ¿Cómo tomáis internamente las decisiones de en qué territorios queréis trabajar, cuáles están funcionando, cuáles conectan mejor con el negocio o con la narrativa de la marca? Bueno, sí, gracias por la invitación. Definitivamente estamos ante una era donde ya los consumidores dejaron un poco de conectarse con briefs o propuestas de marca 100% encasilladas versus lo que ahora la gente consume, que es propuestas de ideas, marcas con propósito, posicionamientos que realmente te pueden llevar a la vida y que realmente calan en la vida de la gente. Entonces, lo que tratamos de hacer en InBev es justamente entender qué propuestas de marca capitalizan insights poderosos y sobre esos insights construir todos nuestros posicionamientos diferenciados, porque no hay nada peor que marcas que tengan mucho en común, un portafolio que realmente está comoditizado, porque finalmente a la larga nos lleva a tener una desconexión de la categoría. Entonces, cuando tienes marcas con realmente posicionamientos claros, con propuestas diferenciadas, encuentras esa conexión que buscamos en todos los consumidores. ¿Cómo llevamos esto a la vida? Es, por ejemplo, dentro del portafolio de marcas globales, lo que hemos encontrado es, hay una gran tendencia que está sucediendo a nivel global cuando hablamos de premium. Las marcas premium, que es más o menos el portafolio que manejo, marcas que se diferencian básicamente del segmento mainstream, encontramos que hay una tendencia de abandonar el posicionamiento alrededor del lujo o de las marcas que son realmente 100% exclusivas. Eso hace que el consumidor en general comience a desconectarse y comience a ver las marcas como superficiales. Entonces, el portafolio global de AB InBev se ha encontrado, digamos, una forma un poco más profunda de conectar con sus consumidores. Y es el caso, por ejemplo, de hablar de la desconexión en términos del posicionamiento de Corona. De hacer una pausa, un corte en cualquier ocasión de consumo o situación que estés en tu vida para realmente desconectarte, porque la desconexión per se es como insight, realmente una herramienta poderosa. Hace que tú realmente te conectes contigo mismo y encuentres un espacio de relajación. En el caso de Budweiser hemos encontrado que la libertad y ser tú mismo, dado que la forma en que se hace Budweiser, el posicionamiento que tiene es realmente diferencial versus el resto, encontramos que la libertad tiene un espacio también relevante para el consumidor. Y finalmente Stella Artois, que por años fue considerada una marca de lujo, posicionada como una marca realmente exclusiva, lo que hemos tratado y estamos tratando de hacer es encontrar ese consumidor que maximiza las experiencias de su vida y encontrar placer en esos pequeños detalles y hacer de una cena normal una cena especial teniendo un producto de mejor calidad o de mejor posicionamiento. Entonces, si te das cuenta, estamos agarrando territorios que son comunes a la gente versus simplemente tener briefs o propuestas o ADN de marcas que son superficiales o tratamos de vender exclusividad alrededor de eso. Entonces, las conversaciones fluyen de una manera mucho más natural. Y también otra gran tendencia que hemos capitalizado es entender que no hablamos ya de demografía nunca más. Entonces, y te hablo desde mi trinchera, cuando nosotros tratamos de vender una marca como Corona, la puede comprar una persona de 18 años como una persona de 45 que simplemente se conecte con la conversación de desconectarse y pasar un momento de placer con una cerveza bien helada con un limón encima. Entonces, eso es exactamente justamente el ángulo por el cual estamos entrando y el ángulo que realmente nos está dando réditos y Corona creciendo a nivel global más que a doble dígito
y trayendo resultados muy poderosos a la compañía. Y Pedro José, ¿cuáles son para ti los principales retos que tienen hoy en día las compañías, las marcas, para seguir siendo relevantes para este consumidor que cada vez va más rápido? Yo contarte de dos cosas. Bueno, uno, gracias, y siempre es complicado en estos paneles a tratar de decir cosas inteligentes cuando hay mucha gente inteligente. Es que cualquier disabrupto, pues, espero que me lo perdona. Lo primero, contarte algo que es interesante, y es para la academia, en general para la universidad o para las universidades, todo lo que está pasando es un problema. Porque en realidad estar, digamos, a la velocidad o a la altura de cómo está cambiando la gestión comercial es complejo. Yo creo que hoy día más información tienen las empresas que la academia. Y de hecho la academia de alguna manera va un poco detrás. Los modelos comerciales que todavía les mostramos a los alumnos, yo creo que tienen muchas áreas de mejora, y no terminamos de incorporar un modelo que pueda, digamos, resolver este primer tema. Lo que sí vamos teniendo son algunas cosas claras. La primera, y es algo que tratamos de hablar mucho en la universidad, es tratar de erradicar esta palabra de consumidor. De hecho, no me gusta, porque yo creo que en esta nueva era lo que hay que entender es que los consumidores no son consumidores, son personas. Y cuando uno entiende la parte, digamos, completa de la persona, entiende o comienza a entender mis necesidades, mis cariños, mis amores, mis afectos. Y en la medida que entiendes esos cariños, amores y afectos, que es sobre los cuales se generan las conversaciones, es que la conexión es distinta. Entonces, yo creo que el primer tema es ese, ¿no? Es erradicar este concepto de consumidor y comenzar a hablar de las personas, ¿no? Y un tema importante en estas personas es que las personas están esperando que las marcas que consumen les digan cosas. O sea, ya no hace falta o ya no es suficiente que me des agua. Ya está, el agua está muy bien, está muy rica, está de muy buena calidad. Necesito que me digas más, necesito que expreses, que te comprometas, que tengas eventualmente alguna razón de existir más allá de que satisfagas una necesidad normalmente más física, corporal o de ese tipo. Y en ese proceso de yo querer que tú digas más, pasamos a una complicación, que yo creo que es una complicación nueva para las marcas. Y es que las marcas tienen que comenzar a hablar. Las marcas tienen que comenzar a expresarse, tienen que comenzar a decir. Y ahí aparece todo este tema de los territorios. Pero ahí el problema es que cuando uno entra como marca a hablar y a tratar de decir cosas, uno comienza a competir con generadores de contenido que tienen muchas más posibilidades de ganarlo. ¿Por qué? Porque no tienen restricciones, ¿sí? Yo siempre hago esta comparación, yo sé que es absolutamente grotesca y yo quiero que me la perdonen desde el inicio, pero cada vez que un cliente me dice, yo quiero hacer contenido relevante, digo, oye, piensa qué pasan por tu WhatsApp, qué te pasan tus amigos, cuáles son los chistes de los cuales te ríes, cuáles son los memes que compartes, y mira si estás dispuesto a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Es que, claro, las marcas, lo cual todavía no sé si está bien o está mal, terminan autorrestringiéndose. Y en ese generar contenido terminó generando contenido irrelevante, contenido que finalmente no termina de ser potente. Y eso es un tema recurrente cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de seguidores que puede tener un youtuber versus la cantidad de seguidores que puede tener una marca, las distancias son gigantescas. Ahora, probablemente ninguna marca esté dispuesta a decir las cosas que dicen los youtubers. Entonces, ese es un tema que todavía no creo que hemos terminado de solucionar y hay que terminar, digamos, de avanzar. Hay marcas que son más audaces que otras, yo creo en eso, pero en general yo creo que si quiero entrar en ese terreno y no pretendo ser audaz, la verdad es que creo que el camino es complicado. Y la otra cosa que creo que hay que entender es que estamos en un país donde hay cosas que todavía funcionan y todavía no. Yo creo que efectivamente las conversaciones funcionan dentro del mundo digital y uno lo primero que tiene que preguntarse es ¿qué tanto de mi consumo está en ese mundo digital? Digamos, soy un banco donde el 80 o el 90% de mis consumidores, de mis clientes, de las personas que trabajan conmigo están en el digital, está claro que las conversaciones tienen que funcionar. Pero cuando entramos en el mundo de la masividad, y muchos de los productos en este país son masivos, la verdad es que todavía, lamentablemente, o lamentablemente no, la psicodemografía funciona porque los medios tradicionales siguen siendo bien eficientes. Entonces, un poco también las marcas tienen este problema del balance, ¿no?
¿Cuánto de mi presupuesto y mi tamaño y mi forma de comunicación debe pasar por estas conversaciones y cuánto de esto tiene que terminar en el famoso marketing tradicional, dado que termina siendo la manera más eficiente de llegar a la gente en términos prácticos? Pero un poco, yo te diría, lo que creemos es que las marcas tienen que comenzar a hablar. Creo que las marcas tienen que comenzar a tomar posición, cualquiera que ésta sea. La gente se siente identificada con ellas y creo que tienen que comenzar a ser mucho más agresivas y mucho más comprometidas con sus mensajes. Yo creo que si la gente no lo siente, por un lado, auténticas y por otro lado, relevantes, la posibilidad de que uno gaste millones y sea absolutamente irrelevante son muy altas. Enlazando con este tema, y abro ya un poco el debate que comentaba ahora Pedro José, que es el de la relevancia en territorios que, como decíamos antes, preexisten a las marcas, tienen su propia vida. Hay dos temas básicos, que es uno, el tema de la legitimidad y cómo las marcas son o no legítimas y construyen legitimidad a medida de lo que hacen en los territorios. Y luego la diferenciación por el relato, por ser capaces de crear un relato realmente inspirador que agrupe toda esa conversación de todos esos youtubers y de toda esa gente que ya está haciendo contenidos y con los que no es muy fácil competir. ¿Cómo veis este tema de la legitimidad y cuál tiene que ser el nivel de aportación de valor de las marcas en los territorios para que realmente les sirvan para algo? Bueno, yo te diría que si nosotros queremos ser legítimos o pretendemos captar la atención genuinamente de cualquier audiencia, se basa básicamente en entender que todas las marcas se construyen sobre un insight. Y el insight, por lo que he estudiado por mucho tiempo y muchos de ustedes deben saber, no es una verdad comercial, no es una verdad que esté adjunta hacia una marca o a una industria. Los insights son humanos, son universales. Entonces, mientras que las marcas sean capaces de capitalizar insights reales de la gente, no de las marcas o de las industrias, creo que sobre eso podemos construir marcas que tengan un propósito y un valor y que sean genuinas en términos de conversación y contenido. Entonces, entendiendo eso y capitalizando insights que son poderosos o que realmente trascienden a la gente, como querer ser feliz, como querer desconectarse, como querer tener libertad, como querer estar más tiempo con tus amigos o querer disfrutar más la vida, encontramos contenido, conversaciones que realmente capturan la atención de la audiencia y le da legitimidad a la marca porque no está hablando algo que no existe, sino realmente algo que nace dentro de lo que la gente necesita o busca. Yo lo que pienso es que estamos viviendo un momento bastante diferente hoy en día y de hecho la transformación digital ha generado una comunidad y con varias comunidades y un tema de conversación que sean relevantes, ¿no? Yo creo que siempre el ser humano ha querido ser alegre y feliz. Sin embargo, hay temas que hoy les preocupan más, ¿no? Y hay temas que hoy los sensibilizan. Y estamos viendo cómo las marcas, en la medida que contribuyan con entender definitivamente qué es lo que está ocurriendo, se vulneran mucho más ante algunos problemas. La gente está dispuesta, bueno, recientemente hemos tenido un hecho de una marca muy potente, una Love Mark en el país. La gente está dispuesta a perdonar, pero cuando se hablaba de perdonar un error o perdonar cualquier cosa, está dispuesta a perdonar, pero de alguna manera también te revisa tu trayectoria. La única forma de que te vulneres como marca es tener una trayectoria en la que no solamente el ángulo comercial esté presente, porque el ángulo de venta y el ángulo comercial, la gente hoy por hoy sabe que si tú le dices, mira, consume mi producto porque vas a ser más feliz, sabe que está detrás el consumo, fundamentalmente. O sea, creo que lo que hoy fundamentalmente la gente está pidiendo es cómo como empresa y como marca estás contribuyendo a una mejora en la sociedad y a una mejora de mi vida. O sea, qué contenido es relevante. Cuando hablamos de alimentos, ¿cuánto me estás hablando de nutrición? ¿Cuánto me estás hablando de la salud? ¿Cuánto me estás hablando de que esto me beneficia? ¿Lo vendas tú o lo venda el otro? Lo vendas tú como supermercado o lo venda cualquiera, pero ¿cuáles son los contenidos que tú me estás dando que a mí me van a ser beneficiosos? En la medida en que la marca genere este vínculo definitivamente más humano y más aterrizado a los beneficios para el cliente sí va a ser recíproco. Creo que hoy estamos
hablando más de una sociedad donde la reciprocidad es importante que se establezca a nivel de las marcas. Yo te doy contenidos, yo me preocupo por ti y tú vas a ser fiel a mi marca, pero creo que tenemos que salirnos del marketing convencional, de fundamentalmente estar centrados realmente en el corto plazo y mirar que puedes haber construido durante 30 años una marca, pero en un día, en un solo día o en un solo momento, la comunidad te destruye si es que no la has vulnerado. Y bajando un poco de la teoría a la práctica, ¿realmente estamos escuchando a las comunidades? ¿Realmente tenemos los mecanismos de escucha, los niveles de infiltración? Hay marcas como, por ejemplo, Red Bull a nivel internacional que han puesto al frente de sus departamentos de territorios a gente de esos territorios, a DJs para dirigir la parte de música, a gente que estaba en la parte de deporte, porque eran gente conectada con esas comunidades. ¿Creéis que ese es un camino o creéis que es un camino erróneo? Yo comentarte un par de cosas que me parecen importantes y que ha tocado Marco Antonio. Primero es, yo creo que hablar de marcas ya termina siendo un poco más irrelevante, porque en el fondo, el punto que ha tocado Marco Antonio es, yo no puedo vender lo que no soy. Entonces yo creo que este nuevo mundo lo que obliga no es únicamente a pensarse qué territorios de marca quiero tener, sino qué territorios de compañía quiero tener, ¿sí? Si es una marca que pretende vender nutrición, debo realmente hacer un trabajo importante para que eso suceda. Y no puede ser depender a las utilidades la única cosa en la que yo piense. Pero lo interesante de esta nueva época o esta nueva era es que va a obligar a las empresas a ser más auténticas en su esencia. Yo no puedo vender, yo creo que lo que no soy. Y eso creo que termina cuestionando finalmente a la compañía eventualmente per se. Y la otra cosa creo que es importante entender, que creo que es negativo, y esto se ve mucho yo creo en el terreno de la política. Existen conversaciones que muchas veces son contradictorias o contrarias más que contradictorias y no se escuchan. Las comunidades en el digital no se escuchan y uno también tiene que caer en cuenta de eso. Y nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros agarramos nuestro feed de Facebook, ¿qué hacemos? Las cosas que nos gustan le ponemos like y las cosas que no nos gustan pues las bloqueamos o el mismo Facebook no las envía. Y al final lo complejo es que creamos comunidades autorreferentes, donde creemos que la verdad nuestra es la única y que el resto de verdades no existen, ¿no? Yo creo que es un caso interesante en Perú, y me salgo del marketing y de la política, pero creo que tiene mucho en común. Yo creo que la comunidad de Pepe Causas se escuchan a sí mismos y creen hacer un fantástico gobierno, y la comunidad de Fujimoristas hace exactamente lo mismo. Y lo interesante en este mundo que aparentemente es tan comunicado es que los puentes de intercomunicación no existen. Y eso creo que a las marcas también les sucede. Es decir, yo puedo estar en territorios donde puedo ser tremendamente relevante y tener al costado un territorio donde me odian y me detestan. Yo creo que hay que aprender también a lidiar con ese tipo de conceptos, donde para algunos seré muy relevante y conectado y para otro pues seré prácticamente un paria. Las marcas yo creo que no están preparadas ni dispuestas mucho a eso. ¿Tienes algún comentario? Creo que sí. Definitivamente una marca potente que conecta es una marca que transmite esos valores, que son los valores que perciben las personas. Y hoy en día las comunidades, además de intereses comunes, manejan ese tipo de valores. Entonces yo creo que la forma en la que se descubrían esos insights ha cambiado, porque finalmente los insights, como estas verdades ocultas, están ahí. Y en la medida que uno sepa y le dé relevancia a un medio como el digital, es cuestión de entrar al fanpage, por ejemplo, de una página y ver cómo percibe la gente a tu marca y cómo conectas con ellos a través de contenidos relevantes y la narrativa. Entonces, en el caso nuestro, nosotros estamos trabajando mucho yendo desde del storytelling hacia el story doing, para que nuestros, no solo consumidores, sino comunidades, personas, puedan conectar y vivir a través de experiencias nuestra marca. Y creo que la forma de legitimizar eso es justamente saber capturar esos insights, partir de un posicionamiento y sobre todo dos temas que son fundamentales en la marca. El tema de la coherencia, que va muy de la mano no solamente con cuál es tu posicionamiento y si eres coherente con él, sino la coherencia sobre cómo te muestras hacia las personas.
y un tema de humanidad. Si nosotros empezamos a ver las marcas como personas, vamos a poder conectar con ellos. Nosotros estamos haciendo algunos ensayos también, más allá de que nuestras marcas pues tienen un fanpage y estamos en redes sociales y vemos obviamente un tema de fans, que es un tema también sobre todo de engagement y qué tipo de conversaciones y verdades se están dando a través de eso, para que pueda ser no solo de manera unidireccional, sino bidireccional y de muchas formas. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos y en el caso nuestro nosotros estamos asignando esos recursos que nos permitan darle una mayor relevancia para no solamente contar historias, sino a través del story doing poder compartir experiencias con ellos a través también del mundo digital. Y ese tema es fundamental porque es la evolución que está necesitando ese consumidor para poder conectar con él, para que sea parte de un día a día, como si fuera una conversación, digamos, entre personas, sino una marca que no cruza de cierta línea, sino que interactúa y comparte con ellos y vive experiencias con ellos. Y en línea con eso también nosotros estamos trabajando, como les decía al inicio, algunos casos en los que tenemos algunos líderes, conectores que nos permiten conectar con esas comunidades, porque definitivamente no se trata solamente de, desde el escritorio o desde entrar a redes sociales, poder entender mejor a las comunidades. Nosotros tenemos que partir de un entendimiento de las comunidades y eso se da y nos reta a que nosotros hagamos cosas distintas, desde utilizar también conectores o líderes de opinión que no son validadores necesariamente de la marca o líderes de opinión claves, sino que son personas de diferentes comunidades que están incluso insertas en diferentes comunidades para poder entender, conseguir información y poder conectar mejor con ellas y saber obviamente cuáles son esos temas de interés y esos contenidos relevantes que buscan las personas para poder conectar con nuestras marcas. Pero mira, sacas un tema muy interesante, que es este tema de los líderes dentro de las comunidades, de los influenciadores, un tema que además se comenta mucho en qué medida están perdiendo la relevancia a medida que trabajan desde una perspectiva más mercantilista, de negocio, con diferentes marcas. Pero en realidad lo que tú planteas es un reto de advocacy, es cómo conseguimos realmente movilizar y tener embajadores de marca, no solamente los oficiales que compran el peso, sino la gente que realmente vive la marca. Y yo os diría, en todo esto, ¿qué papel juegan, por ejemplo, los empleados de las compañías a la hora de conectarnos con esas comunidades? Ninguno. Mira, yo pienso que es súper relevante el papel, o sea, que es un poco parte de los stakeholders que tú puedas manejar como empresa. O sea, si como compañía el tema de tus colaboradores no es preocupante, hoy en día definitivamente es casi como dice el dicho, ¿no? La mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Hacia afuera tienes una imagen, pero hacia adentro los maltratas. Entonces, como que hay una incoherencia entre lo que tu discurso externo con lo que aplicas internamente, ¿no? Creo que hoy, y además siempre se ha hablado y está demostrado que definitivamente un colaborador identificado con tu empresa, identificado con tu marca, es tu principal promotor, ¿no? Es el principal promotor de la imagen. Y ahí hoy en día creo que tenemos un reto muy grande porque también tenemos diferentes generaciones que confluyen en la compañía y confluyen en la empresa y que hay que llegar a entender que estas generaciones también cambian la forma de establecer en la organización, ¿no? Hoy los jóvenes, los famosos millennials, tienen otra manera de mirar el trabajo, ¿no? Antes, por ponerles un ejemplo, un colaborador, además el Perú cambió, un colaborador ingresaba a WOM con la idea, o a nuestros supermercados con la idea de hacer una carrera en los próximos 15, 20 años. Hoy un colaborador ingresa a WOM con la idea de aprender en el tiempo que le demore aprender, porque está persiguiendo cambiarse y mirar y estudiar y seguir surgiendo, con lo cual estamos hablando de diferentes industrias, pero que la rotación es dependiendo de qué tanto tú realmente le generes una satisfacción en el presente, no en el futuro. No me digas a mí que dentro de 5 o 10 años, a la hora que llegue a ser jefe o gerente, recién voy a estar bien. No, yo quiero estar bien hoy. Yo creo que es una responsabilidad de las compañías y de las empresas justamente generar esa satisfacción
del colaborador, pero hoy, no para mañana. Yo comentaron algo que el otro día estuve viendo una pequeña entrevista del amigo del expresidente de Toledo, Michael Zuckerberg, como dice él. Y habla algo que es interesante, ¿no? Cómo yo creo que las marcas no se pueden separar de las empresas, ¿no? Y él hablaba de empresas con propósito. Entonces, claro, si la empresa no tiene claro para dónde va, es difícil que haga marcas auténticas, ¿sí? Creo que todos estamos muy metidos con este tema que está pasando con Gloria. Y hace unos días aparece en el diario un comunicado hecho por los trabajadores. Es interesante porque es un comunicado que decidieron hacer los trabajadores y que no le consultaron a nadie. Se agarraron, hicieron una chanchita entre ellos y pusieron un comunicado. Yo no sé si el comunicado es bueno o malo o si suma o resta, no estoy analizando ese lado. Pero sí lo que uno, digamos, ve en eso es un grupo y un equipo que quiere sus marcas, un grupo y un equipo que realmente cree que lo que hace es bueno y que es bueno para la comunidad. Yo creo que ya cada vez menos va a haber compañías que quieran venderte salud y que por otro lado pues no lo estén haciendo, o que te quieran vender diversión pero que no sea tan divertido trabajar en la compañía. En fin, yo creo que al final esa coherencia, que creo que sea en marcas como Red Bull que tú has tomado, es absolutamente fundamental. Creo que pasa en medios de comunicación también. Gente que, pues no sé, un noticiero narra una noticia pero en su Twitter dice cosas distintas y eso finalmente termina dañando, como digo, las marcas. El colaborador, el gerente, creo que todas las personas allegadas terminan siendo embajadores eventualmente, como dio la marca. Y la única manera de lograr eso es que las empresas tengan propósito y que realmente ese propósito uno se lo compre. Si no, termina siendo en el fondo una mentira. Y el consumidor, yo creo que hoy día, o las personas están muy sensibles a la mentira y rechazan las marcas que te mienten y rechazan las marcas que finalmente están tratando de venderle gato por liebre. Bueno, precisamente del propósito vamos a hablar en el tercero de los paneles de hoy. No me gustaría dejar al público sin voz. Entiendo que si no tengo preguntas es que no ha habido durante... Sí, tenemos, porque si no al final vamos a agotar el tiempo. Ahora llega el momento en que yo descifro mal la letra, ya veréis. Nos preguntan cómo mides la eficacia de una conversación en un territorio. Esto es como en los concursos de la tele. Quien primero pulse el pulsador se lo lleva. ¿Cómo medimos, cuando estamos con esta perspectiva de comunidades y territorios, cómo medimos la eficacia de las conversaciones? ¿Nos siguen valiendo las métricas de siempre o hay una serie de métricas que no tienen nada que ver con aquellas que teníamos tradicionalmente para medir la eficacia de lo que hacíamos? A ver, yo creo que ahí sí tenemos otro tema complicado y creo que nos hemos caído en una trampa. Creo que tiene que ver también con la medición de cómo hemos trabajado con los medios. Creo que el nivel de impacto, los alcances o las frecuencias terminan siendo como la moneda de cambio. Pero lo que en el mundo se perdió en el camino es la cualidad de ese comentario o realmente el engage. Y yo no sabría decir si hoy día tenemos herramientas para medir eso, para medir qué tan sentido, qué tan potente termina siendo ese impacto. Creo que lo máximo que hemos llegado en términos de redes sociales es decir comentario positivo, negativo, neutro, lo cual siento que eventualmente es un avance, pero mi sensación es que no termina de decantar la potencia que esto tiene, ¿no? Sí, definitivamente tienes el ámbito formal, como bien decías, de entender o sacar un reporte y medir objetivamente con números y todo, pero hay algunas prácticas, algunos atajos que es lo que te dice la gente en la calle. Creo que es finalmente tu mejor termómetro siempre cada vez que tú ejecutas algo, lanzas algo. Y yéndote un poco más, dándole un poco más de escala a eso, una práctica que tenemos nosotros en AB InBev es a veces testear el territorio digital y hacer un scanning de las conversaciones, no solamente de la métrica exacta de la plataforma en la que estás midiendo, sino en el resto de plataformas. Ejemplo, a veces puedes poner el nombre de tu campaña o el hashtag de tu campaña en Twitter y tienes conversaciones reales, comentarios reales, de sentimientos, digamos la plataforma que más visceral le llamo yo,
es la que puedes testear la temperatura un poco de las cosas, muy aparte de las métricas formales que pudieras tener en otra plataforma. Es una combinación, pero nunca abandonemos el mundo real, ¿no? ¿Qué te dicen las personas alrededor? ¿Qué te dice o irte a un supermercado y decirle por qué compraste esto a una persona? ¿Cuál fue tu reacción cuando viste esto? Creo que esas son métricas que jamás deberíamos alejarnos de las personas que manejamos marketing o marcas, ¿no? Y quizá también pasa a veces que entendemos la teoría de las comunidades, la perspectiva, pero a la hora incluso de marcar los objetivos de lo que hacemos, se nos olvidan. Entonces buscamos alcance puro y duro, no buscamos realmente conversación y engagement con una comunidad. Entonces decimos, oye, ¿qué alcance he tenido ya? Pero en la comunidad, que era el objetivo de lo que estabas haciendo, ¿cuál ha sido el impacto real? Y eso sí se puede medir hoy en día. Sí, y yo añadiría algo adicional en el caso de esta pregunta, es que a veces mucho más importante es la parte cualitativa de algunos líderes de opinión que la parte cuantitativa, ¿no? Nosotros siempre tenemos la tendencia de buscar la parte cuantitativa a nivel del alcance, como tú lo mencionabas, pero hay algunos líderes relevantes que cualitativamente te pueden generar un mayor rebote y son más autoridad de lo que estás hablando, ¿no? Nos da tiempo solo para una, me va a tocar a mí elegirla. Había una pregunta por aquí que decía, hay muchas compañías que hablan de transformación digital, yo diría todas, y sin embargo tienen políticas de restricción de uso de Internet a sus colaboradores. ¿Qué opinan de esto? Bueno, totalmente contradictorio, ¿no? Se cae de Maduro que si tú estás apostando, o más que apostando, es acomodándote a esta tendencia que todos estamos pasando, obviamente todos los stakeholders tienen que estar involucrados y tienen que facilitar, porque si no estás nadando contra la corriente. Entonces creo que tiene que haber coherencia en el discurso de realmente moverte con las tendencias o con los cambios en el mercado y realmente comportarte con lo que para de alguna manera estar en una posición que puedes avanzar y moverte con el cambio versus resistirlo, ¿no? Yo creo que hay que entender que hoy por hoy la restricción en el computador ya no te sirve para nada, ¿no? Estos aparatitos, o sea, si yo tengo una restricción en mi computador de un analista, por acá ve todo. O sea, por ahí está, por acá está en las redes, con lo cual, si es que es la preocupación el tiempo en que el colaborador va a estar en las redes, el colaborador va a estar en las redes. Entonces la restricción de alguna forma no sirve de mucho porque en tiempo real salió algo en la red y ese colaborador que tiene el computador bloqueado para las redes se entera inmediatamente y lo divulga dentro de su comunidad. Creo que ya es parte de convivir el tema de las redes y es parte de entender de que el consumo laboral de las redes se va a dar de todas maneras. Yo quiero contarles una anécdota que creo que grafica mucho para dónde vamos. Estoy dentro de casa y estaba mi hijo con el televisor prendido, con el play prendido, con la computadora prendida y chateando en el celular. Y yo le pregunto ingenuamente, ¿qué haces? Y me mira y me dice, tareas. y efectivamente está haciendo tareas. Yo creo que hay una nueva forma de trabajar y hay que entender que hay que ir para ese lado, ¿no? Todavía no hemos puesto play, pero creo que puede ser un camino. Es mucho más eficiente hacer un grupo de WhatsApp o tener un grupo de amigos de Facebook y utilizar estas nuevas tecnologías en realidad para facilitar el trabajo. Por cierto, le va bastante bien en el colegio, así es que debo creer que su sistema funciona. Lo que pasa es que, bueno, por suerte yo no voy a tener que emplearlo, así es que sea el problema de quien lo emplee, cómo viva con este tipo, pero yo creo que está cambiando y no darse cuenta es una tontera. Yo solo quería añadir que la diferencia está entre si uno ve la transformación digital o ve el medio simplemente como un medio, lo ve como una transformación que trae un cambio en la cultura de las comunidades, de las sociedades. Y en línea con eso volvemos a lo mismo, ¿no? Si es que verdaderamente lo que decimos y lo que hacemos hay disociación, si no hay coherencia, pues definitivamente ver a esta transformación digital como un cambio en las personas y tener restricciones, pues definitivamente ahí no hay coherencia. Y lo que necesitamos obviamente es verla como esa transformación distinta para que, digamos,
incluso nuestros empleados. Este cambio cultural está llevando incluso a las empresas a que vayan 2 o 3 veces por semana o ciertas horas, y eso es una muestra clarísima de que esa transformación es un cambio cultural en las sociedades. No solamente es un medio, no solamente es un cambio de paradigma, sino que es mucho más profundo y está en nuestro día a día. Entonces, definitivamente hay que verlo como esa transformación, como ese cambio. Si no, vamos a terminar siendo incoherentes entre lo que decimos y hacemos y poniendo incluso camisas de fuerza a situaciones que nos van a permitir tener o embajadores de marca, por ejemplo, hacia nuestra compañía, o incluso el desarrollo propio de las personas y conexión con las marcas, ¿no? Bueno, aquí no tenemos restricciones al uso de Internet, así que podéis tuitear todo lo que queráis con el hashtag Tendencias Comunicación. Yo quería agradeceros a todos la participación en esta mesa. Vamos a pasar en breve al segundo panel, que es Big Data como estrategia de marca, que va a moderar Carlos Llanos, que es nuestro director senior de Consumer Engagement aquí en Lima. Y muchísimas gracias a todos. Vamos a hacernos la foto.